Se va a determinar el coeficiente de difusión binaria para el dióxido de carbono en hidrógeno a una temperatura de 320 Kelvin y 2 atmósferas de presión. Para poder resolver esto, pues existen diversos pues métodos propuestos, ¿verdad? Correlaciones propuestas. Podríamos iniciar, por ejemplo, a partir de valores tabulados. Podemos decir que de tablas encontraríamos que el coeficiente de difusión, aquí podemos nosotros observar en esta parte, vemos si existe el sistema y buscamos aquí ¿cómo se llama? En mezclas de gases diluidos, buscamos si existe el sistema. Por ejemplo, vemos aquí aire, pues no, como es carbono, perdón, dióxido de carbono en hidrógeno, pues vemos aquí el dióxido de carbono con hidrógeno y nos dice que a una temperatura de 273 Kelvin y una atmósfera de presión, el coeficiente de difusión es de 5.5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Podríamos anotarlo de esa manera, ¿sí? Vamos a decir que de tablas, y el coeficiente de difusión, pues bueno, lo vamos a representar con una letra D por facilidad en este momento. Bueno, vamos a decir de tablas para el sistema dióxido de carbono e hidrógeno. Y bueno, para este caso en específico, las condiciones dadas son de 273 Kelvin, como vemos aquí la temperatura, y una atmósfera de presión, como está en el encabezado de la tabla. Entonces, este valor es de 5.5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Cuadrados sobre segundo. Pero nosotros deseamos conocer pues el coeficiente de difusión a 320 Kelvin y 2 atmósferas, no a las condiciones estándar. Entonces vamos a decir que utilizando la extrapolación de Hirschfelder, ¿cuál es esta extrapolación? Aquí vemos en esta extrapolación de Hirschfelder, que sería esta ecuación, observamos lo siguiente, ¿sí? Podríamos decir que conocemos las condiciones en el estado 2 para despejar aquí directamente el coeficiente de difusión AB en el estado 1. Vamos a decir que en el estado 1, por simplicidad, para hacer el despeje de manera rápida, vamos a decir que la temperatura 1 es igual a las condiciones que nosotros queremos en el problema, dadas en el problema, que serían 320 Kelvin. Y la presión 1 es de 2 atmósferas. En el estado 2, ¿qué sería lo que tenemos de tablas? La temperatura es de 273 Kelvin, porque así estaba dado en la tabla para el sistema hidrógeno dióxido de carbono. La presión, pues es la presión estándar,
que es igual a una atmósfera. Y a esas condiciones, pues tenemos que el coeficiente de difusión de A de 1, pues sería igual a esto que tenemos acá. Y ya le incluiríamos un DAB, 1, sería 5.5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Entonces, para poder despejar y conocer el coeficiente de difusión, llamémosle en el estado 1, las condiciones requeridas de 320 Kelvin y 2 atmósferas, este término que aquí está dividiendo simplemente pasaría hacia el otro lado multiplicando. Entonces decimos despejando. Sería esto de acá. Así. Y entonces, pues ya conocemos los valores, conocemos el coeficiente de difusión, 5.5 por 10 a la menos 5, la presión 2, que es una atmósfera, la presión 1, que son 2 atmósferas, la temperatura 1, que son 320 Kelvin, la temperatura 2, que son 273 Kelvin, y de aquí, pues ya, sí. Entonces esa que tenemos de tabla es la 2, ¿no? Subíndice 2. Sí, sí, la etiquetamos como 2 para despejarlo más fácilmente, ¿no? Ajá. No, es que aquí Ajá. en el estado 2 la tiene como 1, por eso me confundí un poquito. Ah, ya se suponía que le había cambiado, perdón, sí. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, entonces, así nos va a quedar. Entonces, de aquí, pues vamos a decir que sustituyendo, bueno, sustituyendo valores, esto de acá, pues es igual a 5.5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. La presión puede estar en cualquier tipo de unidades siempre y cuando sea la misma. Las mismas unidades, por ejemplo, la presión 2, pues dice que es una atmósfera. Entonces la presión 1 la debemos de tener también en atmósferas, que en este caso son 2 atmósferas. Si tuviéramos unas unidades distintas, pues habría que hacer el cambio de unidades correspondientes. La temperatura. La temperatura esta sí la tenemos que sustituir en escala absoluta, ya sea en Kelvin o en Rankine. En este caso, pues ya lo tenemos en Kelvin y nos dice que la temperatura 1 es de 320 Kelvin y la temperatura 2 es de 273 Kelvin. Observamos que al tener las mismas unidades, estas se cancelan entre sí en la presión y en la temperatura, pues los Kelvin se cancelan entre sí, lo cual nos lleva a tener unidades de metros cuadrados sobre segundo. Antes de hacer el cálculo, hemos de recordar que habíamos visto que el coeficiente de difusión incrementa su valor con respecto a la temperatura, ¿sí? Por otra parte, si la presión se incrementa, el coeficiente de difusión disminuye. En este caso tenemos a un aumento de temperatura, tenemos un aumento de presión, entonces habrá que ver cuál es el factor dominante, si la temperatura o la presión. Sí, y veremos qué nos da y cómo sería ese valor comparado con el estado original, bueno, condiciones estándar. ¿Sí? ¿Cuánto les da este valor? Me dio un valor A de mí me dio 3.49. 3.48 por 10 a la menos 5. 3.48. Por 10 a la menos 5. Bueno, a mí me dio eso. Sí, me da igual, me da Sí, 48.99. ok. Ajá, 48, Eh, 49. ya ven cómo aquí Daniela nada más truncó, no redondeó. Muy bien, entonces ese sería el valor. Sí, vamos a decir que utilizando la extrapolación Hirschfelder, ya, SH, se obtiene
un coeficiente de difusión de 3.4899 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo a 320 Kelvin y 2 atmósferas en el sistema hidrógeno CO2, que es equivalente a que fuera CO2 hidrógeno. Hay que recordar eso, ¿no? Y así nos quedaría. Digamos que es una opción pues relativamente simple de aplicar, ¿verdad? Nada más debemos de tener cuidado en cómo pues anotamos los subíndices. Y que se cuente con el sistema, o sea, que conozcamos las condiciones del sistema, el sistema a ciertas condiciones de presión y de temperatura. Eso no necesariamente va a ocurrir siempre. Sí, y pues bueno, existen otras correlaciones para hacer el cálculo, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a decir que cálculo de la difusividad usando la ecuación de Chapman-Enskog. ¿Y cuál es esa ecuación? Pues bueno, la buscamos aquí en la presentación que teníamos. Y esta ecuación pues nos dice que el coeficiente de difusión o la difusividad se obtiene a partir de esta ecuación, donde podemos observar que es inversamente proporcional a la presión, directamente proporcional a la temperatura, y además ahora se estarían involucrando los pesos moleculares y los parámetros de Lennard-Jones para el diámetro promedio de colisión y una función integral una función integral para la difusividad, ¿sí? Entonces, de aquí, pero también es importante, ya que esta es una correlación empírica, definir en qué unidades deben estar cada una de estas variables, la temperatura, la presión y el coeficiente, y ¿cómo se llama? Y el coeficiente o el radio promedio de colisión, ¿verdad? Entonces, hay que ver en qué unidades está, y pues bueno, aquí nos dice las unidades, ¿sí? Y qué implica cada uno de los valores que se tienen ahí. Sí, donde pues esta DAB es la difusividad en metros cuadrados sobre segundo, la temperatura, aquí forzosamente a fuerzas tiene que estar en Kelvin, no puede ser en Rankine, no puede ser en grados centígrados, no puede ser en grados Fahrenheit, debe estar en Kelvin. PMA y PMB pues son los pesos moleculares de A y de B, pues nosotros podemos definir que A fuera el hidrógeno, B fuera el dióxido de carbono, para decir de alguna forma que el hidrógeno se difunde en el dióxido de carbono. La presión es la presión absoluta y debe tener unidades de atmósferas, ¿sí? Si estuviera en un sistema cerrado y dijera que la presión manométrica es de 200 kilopascales, entonces hay que obtener la presión absoluta, ¿verdad? Habría que sumarle la presión atmosférica, pero aún más allá habría que cambiarlo a atmósferas, ¿sí? Porque así es como se desarrolló esta ecuación. Tenemos ¿cómo se llama aquí? La sigma, AB, donde esto pues viene siendo diámetro promedio de colisión. Y esta es la función integral de colisión que pues se basa en los parámetros de Lennard-Jones que se tendrían que determinar para el sistema en específico. Ahorita vamos a ver. Entonces, de aquí pues vamos a decir que se sabe, lo que conocemos es que la presión es igual a 2 atmósferas, la temperatura es igual a lo que nos decía el problema, 320 Kelvin. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos los pesos moleculares, ¿sí? Y vamos a decir que sabemos el peso molecular de A, que pues diríamos que es el hidrógeno, por ejemplo. ¿Y cuál sería el peso molecular del hidrógeno? 2 gramos mol. No sé, a ver, díganmelo ustedes ahí, chéquenlo.
El hidrógeno es un 1.007. Sí, pero hay que recordar que el hidrógeno como estado gaseoso, pues es hidrógeno bimolecular, ¿sí? Ajá. Entonces, pues sí, efectivamente, o sea, van a ser 2 gramos por mol, ¿sí? Vamos a escribirlo de esa forma. Tendríamos también que, necesitamos más bien el peso molecular de B. Y podríamos decir, por ejemplo, que B en este caso, pues sería el otro compuesto que integra el sistema, que sería ¿quién? El dióxido de carbono, ¿no? Dióxido de carbono. ¿Y cuál es el peso molecular del dióxido de carbono? 44 gramos, ¿no? 44 gramos por cada mol. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos y qué más conocemos? Bueno, presión, temperatura. Y vamos a decir ahora que de tablas yo voy a encontrar sigma A. Bueno, aquí nada más que alguien de ustedes me deja, ya me dejó. De tablas, yo voy a buscar el valor, aunque ya definí que el hidrógeno fuera A y el CO2 fuera B. Entonces yo voy a decir que de tablas, ¿qué necesito de tablas? Ok, la sigma A. Aquí vamos a decir, para recordar de quién es, para el hidrógeno. Tendría esto de acá, vamos a buscar sigma en Armstrongs, ¿verdad? Y para el hidrógeno es de 2.827 Armstrongs. A ver, ¿cuánto era? 2.827 Armstrongs. ¿Qué otro más necesitamos? Pues para el dióxido de carbono, o CO2, vamos a escribirle como sigma B. Buscamos al dióxido de carbono. Por acá. No está. Aquí está. Sería 3.941 Armstrongs. Entonces ya tenemos dado lo que es la función, bueno, parte de los parámetros de la ecuación de Chapman-Enskog, ¿no? Aquí, de hecho, sí le puse. Sí. Entonces aquí pues tenemos su diámetro de colisión, pero también necesitamos conocer epsilon sobre kappa. Entonces lo vamos a calcular, bueno, lo vamos a determinar en tablas y hay que observar que está dado en Kelvin, ¿sí? Que sería 59.7 Kelvin. Aquí tendríamos que poner epsilon sobre kappa.
Y entonces para el hidrógeno este valor es de 59.7 Kelvin. Hacemos lo mismo para el CO2. Y entonces para el CO2 es de 195.2. Y bueno, ya tenemos tenemos parcialmente los datos. Ahora hay que calcular este sigma AB, bueno, sigma AB, ¿no? Entonces, que sería el diámetro promedio de colisión. Entonces vamos a decir que sigma AB es igual, simple y sencillamente el promedio, sigma de A más B entre 2, o sea, sigma B sería sigma A más sigma B entre 2. Así es como nos quedaría, como podemos ver aquí, un medio de sigma A más sigma B. Entonces, esto sería igual, ya conocemos el valor de tablas, que sería aquí está, 2.827 más 3.941, esto en Armstrongs, entre 2. Y entonces este diámetro promedio de colisión sería igual a ¿cuánto? A mí me dio A 3.384. 3.84. ¿31 qué? 38.4. 3.38.4. ¿Así? Sí. Muy bien. Y tendría unidades de Armstrongs. Muy bien. Ya tengo esto, pero ahora también tengo que calcular como que un promedio de epsilon sobre kappa. ¿Sí? Entonces, vemos que eso se obtiene de la siguiente manera. Epsilon AB sobre kappa es igual a epsilon sobre kappa por epsilon sobre b, todo esto elevado al cuadrado. Entonces así lo vamos a anotar. Y esto es igual a epsilon A sobre A por epsilon B sobre B, todo esto a la 1 medio.
y sobre capa. Está bien. Y esto, pues, la raíz cuadrada. Así nos quedaría, y pues como digamos que conocemos los valores, esto de aquí vendría siendo acá está, esto 59.7 por menos 59, 195.2, que es 59.7 por 195.2, y entonces epsilon, que me faltó colocarle los índices, AB, nos da ¿cuánto? 107.9511. 795.11. Entonces, pues ya casi lo tenemos, ¿verdad? Bueno, nos sigue haciendo falta la función integral de colisión. ¿Sí? Entonces ya tenemos el valor, así llamémosle promedio, de epsilon sobre capa, la función de la energía. Y entonces, pues podemos calcular, de aquí vamos a decir que calculamos, bueno, de aquí ya lo tenemos. Y entonces, hay que calcular lo siguiente, esta función de acá. Para eso, pues necesitamos hacer el cálculo de t asterisco, donde t asterisco, pues vendría siendo esto. Bueno, llevarlo aquí para copiarlo bien y ahorita lo... Entonces vamos a decir que se tiene a partir de esto que una t asterisco va a ser igual a t entre el epsilon AB por sobre capa, ¿no? Bueno, así queda expresado. Entonces sería t entre epsilon AB sobre capa. Y entonces tendríamos la temperatura, pues debe estar en Kelvin. Sí, entonces eran 320 Kelvin. Ya se determinó esta función epsilon AB sobre capa. Y entonces, pues ya podría hacer el cálculo. Aquí son, ¿cuánto había dicho en temperatura? 320 Kelvin. Ya me dio dudita aquí. Sí, 320 Kelvin. Y esta función que acabamos de determinar es 107.9511. De tal manera que la t asterisco sería igual a ¿cuánto? Me da un valor de 2.96, pero ¿tendría unidades de Kelvin o ya no? Porque también el 107 es Kelvin, ¿no? Sí, se cancelarían. Bueno, 2.96 da Ajá, 2.9643. 43. Muy ¿Y esa bien. dimensional entonces? Esa dimensional no tendría unidades. ¿Sí? Ok. Y entonces vamos a decir que de tablas, yo creo que vamos a tener que hacer una interpolación, lo más probable. Vamos a buscar 2.9643. Aquí. No, aquí no. Aquí 2.9643. Y pues resulta que pues está por acá, ¿verdad? Entre 2.9 y 3.0. Entonces de ahí
vamos a decir que lo vamos a copiar. Y haremos la interpolación. Entonces vamos a tomar de aquí pues unos valores. Nada más que, bueno, no se puede. Entonces vamos a tener aquí que de tablas. ¿Cómo le ponemos? Bueno, le vamos a poner como una T asterisco 1, T asterisco 2 y el T que nosotros estamos buscando. Hacer una tabla. Ponerle T asterisco 1. Tendría que ser un valor ligeramente inferior con respecto a 2.9643, que sería el 2.9 y da 0.9588. ¿Cuánto? Hacia esta temperatura. Otra vez. 2.9643, entonces sería 2.9 y esto me da una función integral de colisión como está escrito. Bueno, para la difusión nada más lo vamos a dejar así. Es igual a 0.9588. Entonces yo estoy buscando un valor, vamos a decirle T asterisco, que es igual a 2.9643. Aquí es donde desconozco el valor, pero sé, vamos a ponerle T asterisco 2, que sería el valor inmediato superior, o sea 3, y da 0.9500. Y entonces a T asterisco 3 sería 0.9500. La interpolación Ajá. me da de 0.9531. 531. Muy bien, y entonces tendríamos que interpolar entre estos valores, ¿verdad? Se hace la interpolación y ya, bueno, ya Samuel ya nos dijo que esto es igual a 0.9531. Vamos a dejarlo expresado de esta manera. Entonces, pues ya prácticamente tenemos todo, ¿verdad? Aquí nos harían falta, si acaso, los pesos moleculares, ¿no? Ya también los tenemos. Entonces, vamos a decir que sustituyendo, donde vamos a sustituir en esta ecuación
Entonces tengo la temperatura y hay que recordar aquí que la temperatura debe estar en unidades de Kelvin. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos la temperatura. Hay que escribir las unidades en Kelvin y recordando son 320 Kelvin. Entre la presión. Aquí el enunciado del problema nos dice que la presión debe estar dada en atmósferas. La presión absoluta, y como estamos trabajando aquí con una presión de 2 atmósferas, tenemos la función integral de el diámetro promedio de choque elevado al cuadrado, que es de epsilon A, que diga sigma AB, $3.384. Esto elevado a la 3 medios. Luego teníamos 2. No, aquí ya me perdí. Aquí, perdón, no era esto. 320 Kelvin. Tenemos el diámetro promedio de colisión. Epsilon AB elevado al cuadrado. Y esto, 3.384 Armstrongs. Como nos decía aquí la ecuación, que tenía que estar en Armstrong. O bueno, no nos decía, pero debe estar en Armstrong. Si tenemos esto, ¿no? Que ya se hizo la interpolación para obtener lo que le llaman energía característica, que es 0.9531. Peso molecular de A, consideramos al momento de obtener los datos que A es el hidrógeno y su peso molecular es de 2. Vamos a escribirlo con las unidades, gramos por cada mol. Y tenemos que el peso molecular de ¿cómo se llama? Del dióxido de carbono es de 44 gramos por cada mol. Se hacen las operaciones correspondientes con las unidades dadas, como podemos ver aquí, y vamos a tener un valor. ¿Cuánto les da eso? A mí me da 352.3296. 96, y bueno, tendría unidades de metros cuadrados sobre segundo. A ver, chéquenlo, quién da más, quién da menos. A mí me dio un valor de 1.19 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundo. ¿1. ¿Qué, perdón? 1.1922 por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4. A ver, quién da más, quién da menos. Profesor, ya vi que hice mal. Ya, sí, el mío está mal. A mí me dio de 3.51 por 10 a la menos 5. Este de aquí está mal. A ver, otra. ¿Cuánto dices que te dio, Brandon? Ahí 3.5142 por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5. A ver, ¿quién da más, quién da menos? A mí me da lo mismo que el compañero que acaba de decir. Bueno, 3.52 por 10 a la menos 5. Ok, pues sí, más o menos. A ver. A mí me da lo mismo, profe, que a Dani.
y a mi otro compañero. Ok, lo vamos a considerar como correcto, ya que en el primer cálculo donde usamos la extrapolación de Hirschfelder, nos dio 3.4899 por 10 a la menos 5, muy cercano a esto de acá, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a considerar este valor, ¿sí? Y vamos a decir que usando la ecuación Chapman-Enskog, se obtiene un coeficiente de difusión de esto, 3.5142 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo a 320 Kelvin y 2 atmósferas de presión en el sistema hidrógeno CO2. Y así nos quedaría. Podemos utilizar otra ecuación, otro método, ¿verdad? Vamos a decir método de Fuller. Y el método de Fuller nos dice lo siguiente, que podemos determinar el coeficiente de difusión a partir de esta ecuación, donde es importante recalcar, así como estaba expresado en la diapositiva, que la presión tiene que ser ahora en atmósferas. Ya si ustedes recuerdan, en el caso anterior aquí estaba, también estaba dado en atmósferas. Entonces aquí también es en atmósferas. Estos son la aportación de los volúmenes molares que componen a la molécula, bueno, al compuesto. Peso molecular de A ya lo sabemos, peso molecular de B también. La temperatura pues son los 320 Kelvin. Entonces vamos a decir que de tablas, ¿por qué? Porque pues tanto para el hidrógeno como para el CO2 estos valores los podemos encontrar tabulados. Sí, una tabla, por ejemplo, que tenemos por acá. Sí, aquí lo hacemos más grande. Tenemos al CO2 y tenemos al hidrógeno. Entonces, pues vamos a hacerlo de esta manera. Aquí nada más, déjenme. Mente aquí, recuerden que hemos considerado a al hidrógeno como el compuesto A. Entonces, aquí sería 6.12 y para el dióxido de carbono o dióxido de carbono lo buscamos acá y es 26.9. Sí, a ver, déjenme ver si les marco unidades o no. Pero no tiene unidades, pero así lo sustituimos tal cual. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos? Pues ya básicamente, ¿por qué? Porque la temperatura pues son 320 Kelvin, ya conocemos el peso molecular, conocemos la presión, que bueno, nos indica que debe estar en atmósferas, entonces sustituyendo valores. Aquí tendríamos que la temperatura a la cual estamos resolviendo el problema, pues tenemos que son 320 Kelvin. Vamos a anotar las unidades, aunque no podamos hacer un análisis de unidades, ya que son correlaciones, pero para mostrar que lo sustituimos en las unidades, pues válidas, ¿verdad? La presión que debe estar en atmósferas. Esto que, pues bueno, no sabemos sus unidades como tal, pero sí conocemos su valor numérico.
6.12 para el hidrógeno y 26.9 para el CO2. El peso molecular del hidrógeno bimolecular me dijeron que da 2. Y el peso molecular para el CO2, 44. Entonces, sustituyendo los valores, ¿cuánto da el coeficiente de difusión? $3.7587 por 10 a la menos 5. 3. ¿Qué, perdón? 7587 por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5. Pues bueno, tendrá unidades de metros cuadrados sobre segundo. ¿Alguien le da diferente? Ahí me da ese valor también. Muy bien, entonces, pues yo creo que vamos bien. Entonces, permítanme. A mí me varía por muy poquito. Me da 3.95 por 10 a la menos 5. Ok, pues es prácticamente el mismo, ¿no? Entonces, nada más, déjenme aquí, anotarlo. O sea, está bien. Entonces vamos a decir que usando el método de Fuller, se obtiene un coeficiente de difusión de esto. Bueno, y podemos observar que es muy parecido al valor obtenido con la ecuación de Chapman-Enskog y por consiguiente al valor que se obtiene utilizando la extrapolación de Hirschfelder, ¿verdad? 320 Kelvin y 2 atmósferas en el sistema H2. CO2. ¿Sí? Muy bien. Otro método que tenemos para determinar coeficientes de difusión en gases es el método de Wilkie-Lee, ¿sí? Modificado, modificado del método de Hirschfelder, Beer y Spotts, ¿sí? Entonces, pues lo vamos a hacer ahora también con esta ecuación. Hay que observar que las unidades que tenemos aquí, la temperatura, pues bueno, debe estar en Kelvin para calcular esta función. Peso molecular, bueno, el peso molecular. La presión va a estar dado en unidades de pascales, ¿sí? A diferencia de los otros casos en los cuales estaba dado en atmósferas. El diámetro promedio de colisión, lo teníamos en Armstrong para la otra correlación, ¿verdad? La de Chapman-Enskog. Aquí, sin embargo, debe estar en nanómetros. Bajo esa premisa, pues bueno, vamos a hacer los cálculos y las conversiones correspondientes, ¿sí? Vamos a decir que el método de Wilkie-Lee. Sí, así nada más simple, ¿no? O sea, la primera parte y decimos que esta es su ecuación. Y vamos a remarcar en qué unidades están
pues las variables que se están utilizando aquí. Y a ver, temperatura en Kelvin, peso molecular, pues P sería la presión absoluta, entonces el diámetro promedio, que ya lo teníamos en Armstrongs, hay que pasarlo a nanómetros, y vamos a anotarlo, aquí vamos a decir que entonces la presión, que son 2 atmósferas, en pascales, ¿cuánto es? Mm, 202.650. 202.650 pascales. Y este diámetro promedio de colisión, ¿sí? Vamos a ponerlo como ecuación. Teníamos el valor previamente dado en Armstrongs, entonces hay que pasarlo a nanómetros. ¿Cuánto sería en nanómetros? 3.384 Armstrongs. En nanómetros, ¿a qué sería igual? Un 0.3384 nanómetros. 0.3384. Efectivamente. ¿Por qué? Porque un Armstrong es 1 por 10 a la menos 10 metros. Sí, nanómetros pues es 1 por 10 a la menos 9. ¿De acuerdo? Entonces nos quedaría de esta manera. Muy bien. Asimismo, pues bueno, ya conocemos aquí lo que de alguna manera es tau, t asterisco, que es con lo cual se podría determinar la función esta kt sobre epsilon a, que es esto. Vamos a decir que se sabe, no se sabe, lo vamos a escribir de esta forma para hacer bien la referencia. Esto, t asterisco, que sería, bueno, ponemos todo. Sí, es igual a 2.9643. Ahora, esto, en lugar de interpolarlo, como se hizo en la tabla para los parámetros de Lennard-Jones, aquí tendríamos que leer de esta gráfica, cuánto vale la función. Sí, entonces, por ejemplo, vemos que la T asterisco, como la hemos denominado, es de 2.9, ¿sí? ¿No? Bueno, 2.9643. Entonces aquí lo ubicamos en la gráfica, nada más teniendo en mente que esta es una escala pues logarítmica. 2.9643, pues es básicamente aquí en esta posición. Aquí vamos a insertarle una línea para poder hacer la lectura a 2.9643. Y vemos esto, lo vamos a hacer hasta acá arriba. La vamos a poner de un color rojo, notable.
Así, y entonces podríamos leer ya sea hacia este lado donde se interceptó con esta curva, o bien pudiéramos leer hacia este otro lado ya que se interceptó en esta curva. Y vamos a observar que los valores pues van a ser pues, los mismos. Checamos, por ejemplo, aquí, en esta parte. Aquí le ponemos un color así, pues verde. A ver. Cómo se ve, y podemos observar que aquí es 0.4, hasta acá es 0.6, cada división implica ser, ¿cómo se llama? 0.4 unidades, entonces sería 0.44, 0.48, 0.52, 0.56, y aquí observamos que la función kappa por t sobre epsilon es de 0.48. Si tomáramos la lectura de este otro lado, pues deberíamos de obtener un valor similar. O sea, vemos, por ejemplo, lo leemos de aquí hacia acá. Y vemos, aquí es 0.4, cada una de las divisiones equivale a 1, sería 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Podemos darnos cuenta que tenemos exactamente la misma lectura, leyendo con cualquiera de las gráficas. Aquí en este caso, pues se dio la situación de que a este punto, pues podríamos hacerlo con ambos lados, con ambas curvas. Si hubiera estado la T asterisco, por ejemplo, aquí, pues nada más hubiéramos podido leer con esta curva de acá. Si hubiera estado como por acá, pues solamente hubiéramos podido leer hacia acá. Entonces, pues nos da de 0.48. Vamos a decir aquí eso, que de la gráfica se obtiene igual a 0.48. Y entonces, pues bueno, vemos aquí, esta parte pues ya conoceríamos todos los valores, ¿verdad? Conocemos los pesos moleculares, conocemos la temperatura, conocemos la presión que ahora debe estar en pascales, el diámetro promedio de colisión que ahora debe estar dado en nanómetros, la función, esta que es de 0.48, peso molecular de A, que es el hidrógeno, que es de 2, peso molecular de B, que es el CO2, que es de 44. Entonces, sustituyendo valores, sería el peso molecular de A, que es el hidrógeno, pues es 2. Peso molecular de B, que es el dióxido de carbono, que es de 44. La presión en bar, bueno, perdón, en pascal, que es 202.650 pascales. Le vamos a poner las unidades nada más para demostrar que se sustituyen las unidades adecuadas, ¿sí? Esto, que es el diámetro promedio de colisión, pero ahora en nanómetros, que es de 0.3384, elevado al cuadrado, la función que leímos de gráfica, que es de 0.48, la temperatura, que era de 320 Kelvin, otra vez el peso molecular, que es de 2, y el peso molecular de B, que es de 44. De tal manera que sustituyendo los valores, el coeficiente de difusión sería igual a ¿cuánto? Aquí.
Ahí tienden de tener cuidado con los paréntesis y todo eso, ¿no? A mí me da 1.1365 por 10 a la menos 5. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? No es cierto, no le puse el cuadrado, es 3.3586 por 10 a la menos 5. Es el cuadrado. 3 punto, ¿qué, perdón? 35 3586. por 10 a la menos 5. Y tendría unidades de metros cuadrados sobre segundo. Y esto, pues bueno, es un valor muy parecido al que se obtuvo por el método de Fuller, 3.7587, por consiguiente es parecido al que se obtuvo por Chapman-Enskog, y por lo mismo, pues es similar al que se obtuvo con la extrapolación de Hirschfelder, ¿no? Entonces, usando el método o ecuación de Wilkie-Lee, tiene un coeficiente de difusión de esto. A 320, que... Y pues bueno, con esto podemos terminar con este problema, donde se determinó el coeficiente de difusión del sistema hidrógeno dióxido de carbono. Se utilizaron en fase gas, se utilizaron pues 4 métodos, ¿sí? Uno, el más simple, siempre y cuando existan datos tabulados, que sería la extrapolación de Hirschfelder, la ecuación de Chapman-Enskog, el método de Fuller, el método o la ecuación de Wilkie-Lee, y podemos observar que los resultados fueron muy similares, es de 3 punto y algo por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo, a una temperatura de 320 Kelvin y 2 atmósferas.